vuelta en Cátedra Médica. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Edinson Rodríguez. Hablaremos sobre trastornos de la conducta alimentaria. Doctor, buenos días. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días, Liz. Un placer, como siempre, estar con ustedes. El placer es nuestro, es nuestro, doctor. Y motivar a la gente desde el inicio del programa a que se comunique con nosotros. Las líneas están ahí disponibles, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. A propósito de que estamos en enero aún, doctor, la gente a veces no entiende por qué no logra establecer hábitos alimenticios correctos y quizás con la orientación que van a recibir en el día de hoy puedan tener una mirada diferente a esa complicación que tienen con el tema de poder bajar de peso o comer adecuadamente y que tiene a veces relación con salud mental. Y quisiera justamente que iniciemos por ahí, doctor. ¿Qué relación existe entre la alimentación y la salud mental? La forma en que comemos y nuestra salud mental. Sí, definitivamente la alimentación es una de las funciones vitales del ser humano. Es una de las que está intrínsecamente ligada incluso con nuestros primeros momentos de vida, con la relación de apego, con la figura materna, con la primera fuente de placer. Es, si no, uno de los primeros placeres que experimentamos y que logra de cierta forma atenuar la caótica venida al mundo, la salida desde el entorno protegido, cálido, siempre nutrido, siempre bien receptivo del vientre materno. Y pues esa misma madre nos presenta el alimento como forma de paliar todo este sufrimiento, toda esta angustia de venir a la incertidumbre y el desconocimiento. En ese sentido, la relación con la comida es uno de los elementos fundamentales de la salud mental. De hecho, la gran mayoría de los trastornos o de las disrupciones del proceso de salud mental conllevan algún tipo de alteración en cuanto al patrón alimentario. Porque cuando hablamos per se de lo que se conoce como trastornos de conducta alimentaria, desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista psiquiátrico, hablamos de una serie de trastornos específicos dentro de los cuales se encuentra principalmente o de manera más llamativa o conocida por la gente en general, la anorexia y la bulimia nerviosa. Existen otros trastornos que pertenecen también a este espectro de los trastornos de conducta alimentaria, que es un área de mucho estudio y de muchísima importancia. ¿Por qué? Porque de todos los trastornos en salud mental, los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, son de los trastornos que tienen mayor mortalidad. ¿Cómo? Sí, doctor. Sí. Pues es un tema complicado y llega quizás a ese punto ¿por qué, doctor? Porque la gente no identifica, porque se le resta importancia. O sea, ¿cuáles son las razones de que se constituya en una de las principales causas de muerte? Todas las antes mencionadas y otras más. Porque si nos ponemos a ver, a pesar de que hay muchos trastornos de salud mental que conllevan a situaciones de riesgo, tanto para la misma persona como para terceros, pero la restricción alimentaria que ocurre en los trastornos de conducta alimentaria pone en serio riesgo el equilibrio, la homeostasis nutricional del individuo. Entonces, es muy crónico y conlleva un deterioro progresivo de todos los órganos y las funciones del organismo. Y por si fuera poco, y esto es una buena nota, esto es un buen punto a destacar, y es que lejos de ser el tratamiento farmacológico el pilar fundamental del tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, el principal tratamiento es la realimentación. Y estamos ante una situación. ¿Qué significa realimentación? Restablecer los patrones de alimentación adecuados. Que se han La gente normalmente se preocupa, Edinson, por el tema de la apariencia. Sí. El tema de la apariencia. Sí. Y el tema del peso. Tanto peso poco o tanto peso mucho. Sí. ¿Verdad? Ahí tendríamos un segundo elemento. El tema de la salud, evidentemente, pues iría en ese paquete, pero principalmente nos ubicamos en apariencia y en el peso. Sí. ¿Qué otros elementos se pueden identificar que le preocupa a las personas que tienen trastornos en la alimentación? Hay que resaltar que la preocupación por el peso y la apariencia física por sí solos no son patológicos. No son patológicos. No son patológicos. Ahora bien, cuando esto se asocia a dos elementos, particularmente me llegan a la mente, uno de ellos es la incapacidad para dimensionar adecuadamente el estado actual.
Porque, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria se caracterizan porque la persona no es capaz de percibir que se encuentra en riesgo por su bajo peso y Ujú. persiste la idea inadecuada, desproporcionada de que está gorda o gordo, de que está ingiriendo demasiados alimentos. Y el segundo elemento sería el establecimiento de patrones de alimentación que conllevan a un deterioro físico o un deterioro mental, Ujú. Ujú. que es el caso más bien de la bulimia. Porque en Ajá. la bulimia nerviosa generalmente no existe un deterioro en cuanto al peso. La persona puede presentarse normopeso, pero su estado nutricional y su ingesta alimentaria no es adecuada. Desde el punto de vista de concepto, ¿qué es la bulimia? La bulimia es el trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por el patrón de atracones y purgas. ¿Qué significa atracón para el Atracón es la pueblo? ingesta de cantidades excesivas de Se da una alimento, hartura, se da una una hartura, hartura, se come exactamente. una cantidad inmensa y luego entonces, Exactamente, desproporcionada para su necesidad calórica en un corto tiempo, generalmente asociada a sentimientos de euforia, impulsividad y que se asocia además a eventos de purga o eventos compensatorios que pueden ser o el uso de laxantes o la inducción al vómito, largos periodos de actividad física, actitudes que van a tratar de compensar por ese atracón que se cometió. se dio esa hartura. ¿Y eso con qué frecuencia lo hace, doctor? Eso es en el sentido de puede acompañar, puede acompañar cada uno de los episodios de atracón como puede presentarse en menor proporción. Ya. O sea que es habitual encontrar que se dio una gran hartura e inmediatamente intentó compensar eso con ejercicio, con vómito, con Sí, ponerse un mecanismo de pérdida, tanto sí, laxante como vómito. sí. Entonces, esto no necesariamente se presenta en el mismo momento, o sea, en el mismo día, sino que también puede ser como forma compensatoria días después. Sí, sí, Sí. puede presentarse no necesariamente inmediatamente luego de que se presente el atracón. ¿Por qué la bulimia es un problema que pone en riesgo la vida de quien la padece? Sobre todo por las estrategias que se utilizan para compensar los atracones. En primer lugar, el atracón per se es un acto que pone en cierto riesgo la estabilidad del sistema gastrointestinal, le coloca un estrés excepcional al estómago en cuanto a su capacidad para tolerar la cantidad Claro. de alimentos que se toma, porque no estamos hablando, por eso tenemos que hacer mucho hincapié en que ciertas conductas no necesariamente se pueden catalogar como patológico, porque culturalmente el dominicano tiende a comer mucho. Sí. El dominicano Y tiende, rápido. tiende a comer mucho y rápido. Exacto. Y no necesariamente una persona que tenga ese patrón de consumo de alimentos, sobre todo si se da, por ejemplo, en momentos en específico o en ocasiones especiales, Ujú. porque ¿quién no se hartó del recalentado el 25? Sí. Sí, sí, pero eso es un Claro. momento, ¿no? Pero eso es un Exacto. momento, es un Claro. contexto. Ahora, un Sí. patrón Ujú. persistente de alimentación entonces puede ayudarnos a diferenciar entre una persona que está presentando un atracón por un contexto en específico de una persona que tiene este trastorno. Y sobre todo si aparece ese cambio en la conducta de un momento a otro. O sea, una persona que no comía mucho y de repente lo ves que está comiendo en cantidades exageradas. Entonces ahí quizás hay que poner el ojo en que algo puede estar pasando. Eso es una manera. Entonces, no solamente el atracón pone en riesgo la integridad física, sino también las estrategias que se utilizan son desproporcionadas y son invasivas. Empezando por la inducción del vómito, Ujú. empezando por el uso de medicamentos, que ustedes hablaban anteriormente del uso de los GLP-1 y de otras alternativas que vienen surgiendo como forma de paliar ciertas conductas alimentarias inadecuadas Ujú. y que precisamente si no se evalúa adecuadamente el estado emocional, el aparato psíquico de ese individuo que se va a someter a cualquier tipo de tratamiento, pues corremos el riesgo de solapar alguna situación que esté ahí presente. Dentro de los trastornos de la alimentación, de la conducta alimenticia, que es el nombre que se les conoce también a los trastornos de la alimentación, trastornos de la conducta alimenticia, ¿cuáles son, además de la bulimia, cuáles son los demás trastornos, doctor? Hay otros trastornos, a saber, incluye, y no necesariamente se limita a algunos que se han descrito más recientemente que los anteriores, como son y que atañen
de una manera muy particular a la cultura que está desarrollándose en este momento, que son la vigorexia y la ortorexia. La vigorexia. Y la ortorexia. ¿Qué Vamos es? a ver. La vigorexia consiste en estos patrones de alimentación y de conducta con relación al ejercicio que buscan la maximización de la masa muscular y la figura física del individuo. No sé si, bueno, estoy seguro de que han entrado en contacto con casos de personas que recurren incluso a inyectarse sustancias Claro, directamente en la musculatura, Sí. claro. que llevan unas dietas extremadamente estrictas, extremadamente cargadas en proteínas que terminan por o generalmente producen lesiones renales o lesiones en otros sistemas. Y la ortorexia es este patrón alimentario consistente en la necesidad de que todos los alimentos tengan un nivel percibido de ser saludables, de organicidad, todas estas personas que son extremadamente restrictivos con su dieta y con sus patrones de alimentación, buscando, por decirlo así, la alimentación perfecta. Entonces, en los dos casos se busca, ¿verdad? Se busca mejora en la condición de salud, pero se va al extremo, ¿no? Básicamente. Se Sí. va al extremo, ¿no? Y no quizás, doctores, buscando mejoras en mi salud integral, sino netamente en el tema de la apariencia física, ¿no? Puede ser, exacto. Como volvemos a la necesidad de poner en contexto, una Ujú. persona que está de una manera progresiva, razonable, llevando a cabo cambios en su patrón de alimentación en busca de una mejoría, Ujú. que tiene la flexibilidad para poder rechazar ciertas alternativas o ciertos cambios dependiendo del impacto que tienen en su organismo y en su funcionamiento, como una persona que asume una dieta muy, muy restrictiva y sienta los cambios en su funcionamiento y diga, no, yo tengo que dar dos Hacerlo pasos atrás, paulativamente, sí. pues entonces hay otros trastornos de la conducta alimentaria que sí están descritos desde hace mucho tiempo, como es la pica. La pica es esa ingesta de sustancias no alimenticias, no nutritivas, Ok. que puede tener su origen en alteraciones físicas, como puede producirse en personas con anemia, con diferentes afecciones hematológicas, incluso se puede presentar en mujeres embarazadas, los niños también pueden presentarlo. Se explica desde cierto punto, en algunos contextos se explica desde una necesidad del organismo por buscar nutrientes que no recibe normalmente de la dieta. Y uno que hasta hace poco, o hasta hace relativamente poco, no se conocía tanto, que es el TERIA, o el trastorno de evitación restricción de la ingesta alimentaria, Ok. que también recibe el nombre, o se le puede coloquialmente referir como los picky eaters, o los Ujú. comedores mañosos. Ok. De ahí se deriva el que dicen, él es picky, no quiere comer. De ahí se Exact- ¿Qué deriva. significa la palabra exactamente. picky? Selectivo, Selectivo, Ujú. ¿no? selectivo, No sí. come de todo. Exactamente, pero que se puede constituir como un trastorno alimentario. Ok. Sí, pero Eh, muchos de esos piquis entonces comen lo que a ellos les parece Ujú. y comen entonces de manera desordenada. Ahí tenemos sobre todo que tener en cuenta de qué manera los patrones de alimentación que pueden ser característicos del individuo, porque todos tenemos preferencias. Ujú. Por ejemplo, yo no como pepino. Ni yo molondrón. Bien, ya estamos Ok, identificándolo. bien. El doctor come de las dos cosas, No, yo como de aparentemente. todo, como de Ni todo. tayota. De todo, no. La tallota yo le di La, yo le di un chance. la tallota es uno de los mejores Pero si nosotros vemos, alimentos. si nosotros vemos un niño, de hecho sí, pero Sí, sí, sí. qué pena. Sí. Si nosotros vemos un niño con un patrón de alimentación extremadamente restrictivo, que no puede suplir sus necesidades nutritivas para poder llevar a cabo su proceso de desarrollo, entonces podemos estar frente a esta situación que Ok. requiere de un abordaje integral. Y cuando yo identifico que puede ser un tema patológico o un tema de quizás no establecer ese hábito correcto de alimentación en ese niño, porque se ve comúnmente que dicen, no, él no come esto o él no come aquello, cuando yo como papá o como mamá identifico de que debo ver si es un tema de un trastorno o si es parte de la etapa de ese niño. Aparte de los chequeos generales pediátricos que debe tener todo niño, que Ujú. va a dar con el hallazgo de si el niño no cumple con sus metas de crecimiento, tanto en peso como en talla. Pero si un padre ve estos patrones de restricción o de evitación alimentaria, de manera razonable trata de insertar más alimentos en la dieta del niño y no lo consigue, pues sería prudente que busque la evaluación. Ujú.
Claro, y ahí lo importante también es quizás no dejar de intentar, cuando no es un tema patológico, hasta establecer esos hábitos alimenticios saludables en el Algo niño. muy importante anotar ahí, un consejo para todos los que nos escuchan, es Ujú. que la introducción de nuevos alimentos no se hace de manera confrontativa. Ok. Hacer una introducción alimentaria de manera confrontativa es la estrategia más eficiente para lograr la evitación del alimento. Ya, si Ok. usted quiere fallar, Si usted quiere fallar, Eso es, oblíguelo. ¿usted se lo come o se lo come? Si usted quiere fallar, oblígueselo a comer. Eso es lo que hay. eso es verdad, porque mira, en ocasiones tú agarras en la mesa y le dices a uno de tus hijos, mira, cómete esto, cómete aquello, y se lo come quizás parcialmente, te deja la mitad. Sin embargo, cuando se va con sus amigos, ¿verdad? Uf. Y en su escenario, en esa cofradía, viene el afrentoso o la afrentosa y te dice, papi, yo comí tal cosa. Ajá, que, y tú ay, no qué comías bueno. eso. Claro, Entonces, eso es una porque- excelente observación. Sí, porque está en su medio. Y entonces, Claro. Los Incluso pares. sus la misma pares- presión social de Sí. que fulano se lo comió y yo no, Sí, sí, sí. hace su trabajo. ¿Qué Sí. pasa? Que muchas veces nosotros, y los padres siempre bombardeados por la expectativa del medio, tu niño no come de tal cosa, Sí. mira, si no come de eso se va a enfermar. Entonces sienten esa presión, esa angustia y empiezan, come. Yo Sí. recuerdo, Edison, en una ocasión, yo era un pequeñito y estábamos en casa de una amiga de mi mamá. Y, bueno, yo decía que yo no comía espagueti de niño. Yo no comía espagueti. Cuando la señora, pues, dice, me invita a que espagueti. Dice, mami, no, él no come espagueti. Y digo, yo sí como. Ya tú sabes. Hasta ese día. Hasta ese día. Hasta ese día ya se lo comió. Sí, es muy importante tener en cuenta eso. La introducción alimentaria se hace primero que nada poniendo en disposición del niño el alimento. Se pone en la mesa. Ujú. Se consume el alimento Exacto. enfrente del niño. Se le puede invitar al niño a consumir el alimento. Se puede restringir de cierta forma la disponibilidad de alimentos Ujú. para garantizar que tenga que hacer uso del Darle la alimento. oportunidad a ese Y alimento. lo más importante, Ujú. no se ofrecen alternativas ante la negativa a comerse el alimento. Ok. No se cocinan 3 platos diferentes porque uno come Él va a esto, elegir el lo otro que no quiera, come. ¿no? Él va a elegir lo que quiera Le o va gusta. a exigir ante la posibilidad y el conocimiento previo del niño de que si yo no me lo como, No hay más nada. no hay más nada, Sí. entonces hay una necesidad de consumir el alimento. Importante. Sin confrontación, sin pleito. Pero esto es lo que hay, mijo. No hay, Esto es no hay- lo- no- no hay- esto es lo que hay. Ahí está yo. Esto es lo que hay. No te lo tienes que comer obligado, pero no hay otra cosa. Otra cosa. ¿Qué de la anorexia? La anorexia, doctor, en términos de frecuencia. Hablábamos de la bulimia con esa tendencia de las personas de darse harturas, atracones, dice usted, y luego entonces, de forma compensatoria, pues tratar de eliminar todo eso que me comí o del efecto que pudiera resultar, induciéndose al vómito o con laxante o usando medicamentos. Pero ¿qué de la anorexia? ¿Cuán frecuente es frente a la otra? En general, estos trastornos gruesos de la conducta alimentaria se presentan en poblaciones americanas en alrededor del 1 al 2% de la población. 1 a 2. Ahí Sí. está estudiada. Sí. Evidentemente en nuestro medio los estudios son escasos, casi inexistentes. Pero la prevalencia es comparable. pudiera extrapolarse. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene el anoréxico? ¿Él se percibe? Sí, la principal característica es ¿Anorexia precisamente... nerviosa se sigue usando? Sí, anorexia nerviosa. Y está dentro de los trastornos de DSM-4, lo considera. DSM-5. DSM-5, perdón. Sí. Sí. Ya en su texto revisado. Sí. Sí, lo concibe. Y sí, la coletilla de nerviosa es importante porque la anorexia como tal es un síntoma. Ujú, Incluso puede ser consecuencia de muchísimas otras condiciones de salud física. ujú. Aquellas que sobre todo aquellas que atañen al sistema gastrointestinal, pueden producir anorexia. Puede ser consecuencia de tratamientos farmacológicos, Ujú. inclusive. Ujú. O sea, hay muchas... La anorexia como tal es lo mismo que hablar, por ejemplo, y me voy un poquito de la mano, pero para que se entienda bien el concepto de mutismo. Ujú. Mutismo y mutismo selectivo. El mutismo como la incapacidad para comunicarse en ciertos escenarios sociales. El mutismo selectivo es la patología que se presenta en niños. El mutismo lo puede presentar una persona incluso voluntariamente Ujú. o como una respuesta emocional. Exacto. Deseo no hablar. Deseo no hablar. Exacto. O inconscientemente deseo no Pero hablar. también los niños te juegan a eso. Sí. Vamos Claro. vamos a llevarlo al colegio y él
porque él no quería levantarse. Como rechazo. Va callado, ¿no? Claro, Va calladito. claro. Y de repente ponen un tema y entonces opina. Claro, y no es... Entonces, él decide lo que dice y cuándo lo dice. Entonces hay que diferenciar la anorexia como síntoma y la anorexia nerviosa como entidad patológica. ¿Cómo hacemos esa diferenciación? Entendiendo bien los componentes de la anorexia nerviosa, la necesidad de que exista un patrón establecido, perdurable en el tiempo, y de que la característica principal y lo que lo diferencia, porque van a ver que dentro de la clasificación de la anorexia nerviosa hay un subtipo de atracón y purga. Y entonces, ¿a qué se le parece eso? Se le parece a la bulimia. Exacto. Pero la característica principal de la anorexia nerviosa es esta dismorfia, esta alteración de la percepción de la imagen corporal. Exacto, él se percibe, él se ve gordo. Claro que sí. Y la evitación inimaginablemente angustiante del aumento de peso. Exacto, él se percibe que él está gordo. Por encima de lo normal y evita constantemente, a través de toda una multitud de estrategias, el subir de peso. Me viene mucho a la mente, o hay un documental cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero probablemente aparece de manera fácil en internet, donde se veía a la jovencita en un centro de rehabilitación allá en Estados Unidos cortar los alimentos en pedacitos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y esa es una de las estrategias, así como bien llamativas, de aquellas personas que están atravesando por esta situación. Intenta entonces comer lo mínimo, lo mínimo. Bien despacio para lograr saciarse lo antes posible, etcétera, etcétera. Ya. Hablábamos del tema de los niños, por ejemplo, con la restricción del consumo de ciertos alimentos. Este tipo de patologías, la bulimia, la anorexia, ¿se presenta con mayor frecuencia en qué tipo de población? Es más frecuente encontrarla a partir de adolescencia media. ¿Adolescencia a partir media? de los 14 años. Okay. Sí. Es relativamente raro encontrarlo de manera más precoz y generalmente a más temprana edad la sintomatología pues mejora el pronóstico. Okay. Porque la principal intervención, había mencionado anteriormente que aunque los psicofármacos tienen utilidad en el tratamiento de estos trastornos, pero las principales intervenciones con evidencia están orientadas a la intervención psicoterapéutica, sobre todo familiar. Los cambios que se pueden producir en la dinámica familiar, en la dinámica en torno al proceso de alimentación, al proceso de la percepción de la imagen corporal, todo esto. Hay una imagen muy, muy, muy llamativa que me viene a la mente, es de una iniciativa de un americano hace unos años que le solicitó a personas completamente anónimas que le enviaran secretos de su vida, y él hizo toda una empresa con eso, de hacer públicos esos secretos de manera anónima. Y había una postal muy, muy llamativa en la que estaba la jovencita. Lo que ella graficó fue lo siguiente: había una niña sentada en el medio, el mensaje central era: tengo un trastorno de conducta alimentaria, se llama mi mamá. Y detrás se veía a la madre, o lo que representaba a la madre, con un discurso ambivalente. Por un lado diciendo, tienes que comer más, estás muy flaca, tarararara, y por el otro lado diciendo, estás muy gorda, tienes que comer menos, no te puedes comer eso. Entonces, las dinámicas, no por culpabilizar a los padres en este tipo de situaciones, pero las dinámicas que con mucha frecuencia o provocan o mantienen o exacerban los síntomas de conducta alimentaria tiene que ver con toda esta dinámica familiar. Claro. Por eso las vacaciones, las navidades, todas estas celebraciones son épocas relativamente angustiantes, bastante angustiantes para las personas que están batallando con un trastorno de conducta alimentaria. Eso es muy importante, eso que usted señala, porque hay una línea muy delgada que como familias debemos cuidar el no pasarla, porque una cosa es tú orientar a tu niño, a tu adolescente, sobre la importancia de comer de manera adecuada y el impacto que eso puede tener en su salud, a basar el tema del consumo de alimentos netamente en cómo te ves. Te vas a poner muy gordo, te vas a ver mal, no va a conseguir novio, comienzan por ahí también en la adolescencia. Entonces, en ese punto estamos causando un daño psicológico a nuestros adolescentes. La mejor manera de modelar la conducta del niño y el adolescente es modelar la conducta del adulto. Es la mejor forma. Sobre todo, evitar aquellas confrontaciones que son hirientes, atacan directamente al yo y son públicas. Comentarios sobre conducta alimentaria se pueden realizar, obviamente,
pero sobre todo tratar de hacerlo en un ambiente privado, en un ambiente donde la estima del adolescente, donde su imagen pública, donde no exista presencia de compañeros coetáneos o de otros familiares. Eso es Ya. muy importante. Ya. Cuando se habla del trastorno de alimentación por atracón y la bulimia, son dos trastornos, pero pueden entonces como que un tanto como que sobreponerse. Sí. El trastorno por atracón, doctor, eh, háblenos un poco de él. No se caracteriza por presentar particularmente conductas de purga o compensatorias. O sea, él come y come y come, Exactamente. pero no se preocupa Exactamente. por eliminar. Siempre ha existido cierta complejidad Sí, en cuanto a diferenciar o categorizar los trastornos de conducta alimentaria porque hay mucho solapamiento. Como pudimos ver, entre la misma anorexia y la bulimia ha ujú, habido esa confusión porque hay personas con anorexia nerviosa que tienen patrones de atracón y purga, exacto, pero a diferencia de la bulimia tienen ese componente de dismorfia corporal, de exacto. evitación del aumento de peso, donde en la bulimia y por consiguiente en el trastorno por atracones prima más el aspecto de la impulsividad en torno a la alimentación. Ya. Vemos, por ejemplo, doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra, hoy hablándonos de todos estos trastornos alimenticios y sobre todo trastornos en la conducta alimenticia, que es quizás el término que más se aplica. Por ejemplo, en el caso, doctor, de los adolescentes, es probablemente el grupo etario donde se observa con mayor frecuencia todo esto. Vemos a través de los medios que disponemos hoy, las redes sociales y todo esto, los famosos retos. Sí. Por ejemplo, jóvenes que hacen competencias para el que pueda comer más empanadas, el que pueda comer más hamburguesas. Y hemos visto incluso desenlaces fatales. ¿Qué decir frente a esto? Con el caso, por ejemplo, del atracón. Sí, las redes sociales en general y la tecnología es un arma de doble filo. Sí. Como ustedes ya saben, porque lo hemos discutido anteriormente en el programa, con el tiempo yo he logrado refinar y modular mis actitudes frente a las redes sociales, reconociendo que los dispositivos electrónicos pueden suponer en ciertos contextos algún beneficio. Con relación a la salud mental, sobre todo, el tema de la divulgación en salud mental ha conllevado a que muchas personas han logrado tener acceso a conocimientos relacionados con salud mental, pero al mismo tiempo también se ha inoculado ideas y conceptos inadecuados en la población. Y muchas personas divulgan también contenido inadecuado, contenido perjudicial. En redes sociales desde hace mucho tiempo, ya hace más de una década, desde el inicio prácticamente de todo este boom en cuanto a la red social, han existido iniciativas que se hacen denominar pro Ana y pro Mía. Y ustedes podrán ver el símil, son iniciativas que son pro anorexia y pro bulimia. Blogs, podcast, videos, toda una gran cantidad de hashtags en redes sociales y dentro de esas Promoviendo estos promoviendo trastornos. conductas, sí, promoviendo Eh, conductas. Hay una particularmente nociva y que a mí me parece bastante desagradable, que es la dieta de las princesas. Dieta de las dieta de las princesas. Sí, Sí. entonces, obviamente, como ustedes podrán imaginarse, personas que utilizan los personajes de cuentos de Disney y ese tipo de cosas para promover hábitos alimentarios completamente inadecuados, como irse a solo agua durante X tiempo Sí. o comer solamente manzanas, como Ujú. podrán imaginarse Sí. relacionado con cierta princesa de los cuentos de Disney y Ujú. así. Toda una clase de... El reto y qué bueno que tocamos ese tema porque vuelvo a hacer el llamado, la advertencia a todos los padres de vigilar sobre todo el contenido al que se ven expuestos los niños Sí, a claro. través de redes sociales, no permitir el uso de dispositivos electrónicos en el baño, en los dormitorios. No hay ninguna justificación en el mundo para que un niño, un adolescente temprano tenga acceso a algún tipo de dispositivo electrónico, esa puerta tan grande en un recipiente tan pequeño Claro. en la privacidad de su dormitorio o en la privacidad del baño. Sí. O sea, es importantísimo esto. Entonces, este trastorno, doctor, del atracón, se ha hecho, digamos que hemos visto durante toda la vida, pues que hay personas que sí, que tienen esa tendencia a comer rápido, a grandes cantidades y todo esto, pero
Quizás la novedad es que se quedaba en el escenario, digamos, de la casa o de un entorno hoy día. Ahora se flexible. viraliza. Exacto. Hoy Ahora se viraliza. Otra tendencia que curioso, en el contexto de la prohibición de TikTok, que nunca se cumplió, bueno, se cumplió durante un corto periodo de tiempo, pero... Sí, vimos ahí incluso al presidente de TikTok en la juramentación de Trump. Eso es un hoyo negro. Exacto. Pero algo curioso que sucedió es que la inminencia de tener que renunciar a la plataforma y a sus comunidades llevó a algunos influencers a hacer admisiones de último minuto. Y dentro de las admisiones de último minuto que brillaron, hubo varias de estas personalidades que se dedican a hacer lo que se conoce como mukbang. Los mukbang, que son grandes sesiones de atracón, que se graban y son muy virales. Son extremadamente virales. Bueno, de hecho hay un caso de una adolescente que la mayoría de las personas que tienen este trastorno de la alimentación, de hartarse, de darse esas harturas o hartura, como dice el dominicano común, es que es obeso, ¿verdad? Tiene... Pero estas influencers generalmente son delgadas. Exacto. O delgados. Exacto. Sin embargo, hay el caso de una joven hace algunos años que estaba en un reto de esto y falleció. Sí. Falleció en medio del reto porque se atragantó. Sí. Entonces, todo esto pues es quizás la novedad, porque hemos tenido esto, pero no haciéndole... un culto. No glorificándolo. Exacto, como es el caso y el perjuicio que genera en las mentes de personas que pueden tener la situación y entonces no se da la oportunidad de verlo como un trastorno y con la posibilidad de atención médica por psiquiatría, por salud mental, en fin. Señores, tenemos que irnos a una pausa. El día de hoy estamos conversando con el doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra, sobre los trastornos de la conducta alimenticia. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.